Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, se las vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio que es muy interesante. ¿Qué tanto somos prójimo de aquel que nos necesita? Y es en este sentido que tenemos que preguntarnos cómo actuamos ante la necesidad de los demás. Pero no solamente ante la necesidad del que está afuera, sino también con los de nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque a veces somos muy buenos de las puertas de la casa para afuera, pero de las puertas de la casa para adentro, ¡ay, Dios mío! Por eso a veces dicen: ¡ay, no, es que qué buena la comadrita! Y el pobre compadre, ¿y a qué horas me va a venir a hacer de comer? O, ¡ay, qué bueno el compadre! Saliendo del trabajo el sábado nos vamos a echar las caguamas. Y la familia, pues bien, gracias. Entonces podemos descubrir que a veces no somos tan prójimos de quien tendríamos que ser prójimos. Porque aquí la pregunta es: ¿quién te parece que fue el prójimo? Y la respuesta está bien. El prójimo fue el que tuvo compasión de aquel hombre. Pero también hay otra definición de prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Aquel en quien yo le demuestro mi amor a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces en quien tenemos que demostrarle el amor a Dios son a los que menos amamos o menos atendemos, que son nuestra familia, aquel a quien tú te debes. La esposa, ¿a quién se debe? A su esposo. ¿Y el esposo a quién se debe? A su esposa. Oiga, padre, ¿y los hijos? Los hijos vienen después, porque los hijos son el fruto del amor de su padre y de su madre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces los ponemos en medio y ya no atendemos al marido porque: ¡ay, padre, es que mis pobres niños! Pues va derechito, pero al infierno, porque Dios no le va a pedir cuentas de sus hijos en primer lugar, le va a pedir cuentas de su esposo. Entonces,
Nada de que, ay vieja, pues es que vamos a llevarlo al mejor colegio y aunque tú no tengas calzones. No, igual, Dios va a pedir cuentas de tu esposa. No va a pedir cuentas de que si lo llevaste al mejor o no al mejor colegio. Tenemos que esforzarnos por demostrar nuestro amor a quien debemos. Y después viene precisamente los hijos. Los hijos en su primera infancia y todavía hasta su adolescencia deben todo el amor y todo el respeto a sus padres. Ya que quieran decir, ya me salí de casa, entonces ya no son su principal objetivo, sino ahí más bien es en quién realmente le puedo demostrar mi amor a Dios. Ahí sí, ve a hacer obras sociales. ¿Por qué? Porque ya no vives en casa de tus papás. No tienes todavía una pareja en quien tienes que demostrarle el amor a Dios. Pero sí tienes esa obligación con aquellos que te necesitan. No es el de que cada 8 días te vayas de fiesta, de bar en bar. No es tu primera responsabilidad, pasármela súper bien. No. Sí disfrutar, pero también tienes que ver en quién vas a demostrar tu amor a Dios. Y hay tantos lugares, porque a veces nos quedamos, padre, ¿y en dónde? Pues aquí, por lo menos en nuestra región, está la casa de los pobres, está la casa del migrante, está el desayunador de Padre Chava, está también las hermanas misioneras de la caridad. Entonces, tenemos lugares en donde puedo hacer ese apostolado. Y si no, por lo menos en la catequesis en su parroquia. En el ayudarle al Padre a limpiar el templo, en ayudar en algo que te ponga como una persona útil para que des ese testimonio de ayuda al que más te necesita. Y van a decir, padre, ¿y cómo que me va a necesitar en la catequesis? Claro, también es esa necesidad de compartir la fe. Y es lo que precisamente no hace Jonás. Primeramente, cuando el Señor llama a un profeta, él dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía a cumplir la misión? Y ya los profetas decían, yo, Señor, mándame a mí. Con 2 profetas es la excepción. Primer profeta, con el profeta Jeremías. Ahí el Señor no le da un llamado, ahí él llega y le dice, oye Jeremías, mira, vete allá y vas a hacer lo que yo te diga. Y hasta Jeremías, Señor, pero ¿cómo yo? Si apenas soy un muchacho, todavía no sé ni cómo es la ley de la vida. Y le dice, ¿por qué te dices que eres un muchacho si yo estoy contigo? Y el otro es Jonás. Ahí el Señor no hace el llamado, ahí Jonás es, Señor, mira, aquí estoy, envíame, yo quiero servirte. Y a la hora, ¿qué hace Jonasito? Pues lo manda a Nínive, lo que ahora es parte de Irak, lo que después fue Babilonia y esa región podríamos llamar de la región del Tigris y el Éufrates. ¿Y qué hace Jonasito? Pues agarra y se va en un barco, creo que dice que es Tarsis, si mal no recuerdo. Tarsis. Muchos lo ubican como yendo hacia el Mediterráneo, hacia España, lo último de la tierra, lo que se consideraban o todavía se llaman las columnas de Hércules. Ahí la entrada del Mediterráneo en ese estrecho de Gibraltar, una región que, si mal no recuerdo, son 8 kilómetros de costa a costa, así que es nada. Entonces se consideraba el fin del mundo. Entonces el querido Jonás, en lugar de hacerle caso al Señor, se va para el otro lado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el Señor te va a llevar a donde tienes que estar. ¿Cuántas veces podemos ver, si vamos en el carro, se acerca alguien a pedirnos y qué es lo primero que hacemos? ¿Ahí para la vuelta? O le cerramos el vidrio y nos ponemos a hacer tontos en el estéreo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa apertura de corazón. Y es lo que el Señor nos pide. ¿Qué es lo que pasa con el
primer sacerdote que pasa? Pues en primer lugar es sacerdote. Las leyes del sacerdocio judío no permitían al sacerdote tocar sangre humana. Y podríamos preguntarnos, si está casi muerto, ¿cómo está ese hombre? Pues en un charco de sangre. Entonces él puede haber tenido compasión de ese hombre, pero dice, ay, pero es que soy sacerdote y si atiendo a este hombre ya no puedo hacer los sacrificios por el pueblo. ¿Es válida la justificación? Sí. Ok. Luego pasa el levita. El levita, pues si lo queremos comparar con el sacerdocio moderno, serían los diáconos. No hacen el sacrificio, pero están ahí ayudando al sacerdote. Entonces el levita lo ve y él tiene la prohibición como judío, pero no como ministro, de no tocar sangre humana. Y dice, pues si está muerto, está vivo, mejor, como dice el dicho, aquí corrió que aquí quedó, y se va. Y solamente el extranjero, solamente el despreciado, solamente el humillado es el que se detiene a atender a ese hombre. ¿Por qué? Porque él sabe, y él sabe cómo se siente ser un excluido. Por eso lo ayuda. Y bien o mal, yo sé que todos en algún momento nos hemos sentido excluidos. Ya sea desde la escuela, ya sea en la vida adulta, ya sea en el trabajo, ya sea con algunos amigos, o eres por ejemplo, algo que muchos sufrimos de niños cuando estábamos en el recreo en la escuela, pues eras el niño gordito, el niño que no corría mucho, entonces para el fútbol pues no te escogían, te ibas con el equipo que quedaba, ni modo. Y es precisamente, entonces, ¿cuántas veces cuando nosotros estamos en otra posición y tenemos cierto poder, cuántos de nosotros también actuamos como actuaron con nosotros y excluimos a los demás? Eso es lo que el Señor cuestiona. Esta cuestión de la ley que impedía al sacerdote y al levita atender a ese hombre porque estaba lleno de sangre. ¿Qué es más importante? ¿La misericordia o la ley? La respuesta es la misericordia. Y hoy, ¿cuántos estamos luchando por una naturaleza? Y estaba el incendio en Brasil y todos, ay, es que se está quemando la selva y vamos a hacer marchas y protestas para que ayuden. ¿Y saben que la selva amazónica no tiene la capacidad de quemarse naturalmente? ¿Por qué? Porque es tan húmedo y llueve todos los días que cualquier incendio natural o por descuido, pues no va a resultar. Entonces, ¿por qué se estaba quemando? Nada más vean todos los años noticias de Brasil y todos los años se quema y ninguno dice nada. ¿Por qué? Porque son ingenieros forestales los que están quemando. Porque naturalmente, si vamos y hasta queremos ser malos, le echamos un bidón de gasolina, le prendemos un cerillo y salimos corriendo, pues va a llover y se les va a apagar el incendio. Entonces se tiene que preparar un terreno para quemar. ¿Para qué? Para con esas cenizas ir y hacer abono para otros lados de la selva, y lo que están haciendo ahorita, tomar precisamente otras plantas para ver si llegan a pegar en esa zona, porque es tan fértil, pero pues hay árboles, por ejemplo, aquí en nuestra región, se dan muy bien los cítricos, pero otro tipo de árboles cuesta trabajo. Pero, por ejemplo, si vamos a, por ejemplo, aquí el café no se da, punto. ¿Por qué? Porque esos ciruelos que hacen el café, por más que le echemos agüita, pues no, porque son de lugares más fríos. Y si llevamos, pues vamos a plantar naranjas allá arriba en la Sierra de Chiapas donde se dé el café, ¿qué va a pasar con las pobres naranjas? Pues nomás no van a dar.
Entonces, muchos agrónomos están trabajando esto en el Amazonas. Entonces, ¿por qué se hizo la noticia? Porque el presidente, todo Latinoamérica era de izquierda y ahora el presidente de Brasil es de derecha. Hay que derrocarlo, es que está en contra. Y simplemente ahora lo que está sucediendo ahora mismo en el Vaticano, el sínodo panamazónico, pues nada más con un planteamiento que está en el Instrumentum Laboris, yo digo, pues a ver a dónde vamos a parar. No solo Cristo es el único camino de salvación. Ay, a ver, permítanme, ¿quién más murió por toda la humanidad? Ay, es que los padrecitos están mal. No. Lo malo es de que en el Instrumentum Laboris también hay unas asociaciones que son totalmente civiles, que no tienen nada que ver con la iglesia. Entonces esas asociaciones, ay no, es que hay que respetar también al chamán. Y luego por ahí hay padrecitos que están medio loquitos, pobrecitos, hay que orar por ellos, que dicen, ay no, mira, hoy no quieres venir a misa, mira, te propongo que mañana te vayas, en lugar de venir a misa, te vayas allá a un rito budista. Y te va a contar como si fuera la misa. ¿Cómo? Es que todas las distintas cuestiones son el mismo Dios. Ay, entonces vamos a rescatar nuestra fe muy antigua. Vamos a empezar a mañana a matar personas, a sacrificar personas, arrancándoles el corazón todavía latiendo y ofrecérselo a Huitzilopochtli. Pues no, ¿verdad? Entonces, pues a veces tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque a veces no se apuren, hasta los padrecitos nos equivocamos y eso se llama herejía. Y entonces el hereje es malo cuando es pensada, sí, pero a veces a todos se nos barre la teología y de repente decimos cada burrada por error. Ahí hay dolo, pues no, fue un error. Entonces ahí, pues sí es malo lo que decimos, pero pues no es una mala acción, es una herejía por error. Entonces aquí es donde tenemos que descubrir cuál es nuestra intención. La intención del sacerdote era, pues, ¿qué me importa este hombre? ¿Por qué? Porque yo no voy a manchar las reglas. El levita, pues, ¿quién sabe por qué no se detuvo? Pero el hombre que tuvo misericordia. Y así nos dicen algunos autores, como por ejemplo la carta a Santiago. ¿Habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia? O si lo quieren en palabras de Jesús, con la vara que midas, serás medido. Ay, entonces si yo soy bien misericordioso y le paso todo el mal a todos los que veo que están haciendo el mal, ¿Dios también me va a llevar al cielo porque yo fui bien mangancha con todos? No. Porque si sabes que está mal, lo que dice el profeta Isaías, no sean perros mudos. Si está mal y tenemos que decir, hermano, estás mal. Ay, pero es que tengo que ser misericordioso con él. No, cuando sabes que está haciendo el mal y tú no lo detienes, entonces no eres misericordioso, eres cómplice. Por eso dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces no, tenemos que descubrir que Dios es misericordia, sí, pero también es justicia. Que Dios busca que seamos misericordiosos en el perdón. Pero si fuera misericordioso, ¿por qué cuando está en la cruz y gestas estás, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájame a mí? ¿Y por qué cuando entonces Dimas le dice, ¿qué no tienes miedo a Dios ni estando en el mismo suplicio? Tú y yo estamos pagando los crímenes que hemos cometido, pero este hombre es inocente. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Porque el Señor no dijo, ay, no se apuren, hoy mismo estarán conmigo en el paraíso. No, solamente le dijo a Dimas, no te apures, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? ¿Que Dios no es misericordioso? Sí, pero también es justo.
Y si nosotros no nos arrepentimos de corazón y no tratamos de cambiar nuestra mala vida, ¿saben qué? Dios no te va a perdonar. ¿Por qué? Porque no estás buscando cambiar tu vida de pecado por una vida según el plan de Dios. A veces nos va a ser difícil, claro que sí. A veces vamos a sentir, ay Señor, es que mira, estoy cometiendo esto malo y nada más no puedo salir. Pues también es justo, no podemos muchas veces cambiar de la noche a la mañana, pero tenemos que luchar. Si cometo este pecado 50 veces al día y mañana ya nada más cometí 49 veces y al siguiente día nada más lo cometí 48 veces y así vamos, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos luchando. Ay, y si me morí cuando nada más me faltaban 3 para dejar de cometer el pecado diario, ¿Dios tendrá misericordia? Sí, porque estuviste en ese proceso de cambio. Tendremos que terminar de pagar en el purgatorio, ni modo. Pero no nos vamos a ir al infierno. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos misericordiosos, que busquemos hacer nosotros el bien y que también misericordia es denunciar el mal. Por eso, cuando fuimos bautizados, antes de ponernos el crisma, dicen que seamos con Cristo sacerdotes, profetas y reyes. El profeta anunciaba la palabra de Dios y denunciaba las maldades al pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer Jonás siguiendo este capítulo o siguiendo este pasaje? Entonces irá a Nínive y va a decirle al Señor, mira, ve a Nínive y pasa por todo el lugar diciendo que se arrepientan o el Señor los castigará en 40 días. Se necesitaban 3 días para recorrer Nínive. Y el bueno de Jonás, ¿cuántos días va a caminar? 1. Y al siguiente día se va a ir a una plantita, se va a sentar y va a estar esperando a que Nínive sea destruida. Pero imagínense después de estar 3 días con sus noches en el vientre de una ballena, que es un mamífero, y todos los mamíferos tenemos jugos gástricos, que es ácido en nuestra pancita para que deshaga los alimentos, pues imagínense cómo sale el pobrecito. Ahora sí que era una llaga de pies a cabeza. Imagínense toda la expresión de que venga el mensajero todo llagado y conviértanse porque en 3 días, en 40 días el Señor los va a destruir. Pues dicen, si así trata al mensajero, cuídate. Y todos hacen la penitencia. El Señor escribe recto en renglones torcidos. ¿Qué es lo único que necesitamos? Entregarnos a Él. ¿Qué es lo único que necesitamos? Ser observadores. ¿Por qué? Porque este hombre iba de camino, ve a la persona y la ayuda. Así también nosotros tenemos que estar siempre viendo a la persona, ayudarla. Y es precisamente algo que pues ahora está y también en los gobiernos de nuestros países. Primero los pobres. Y tendremos que preguntarnos, ¿realmente primero los pobres? Ay, no, es que nuestro presidente es bien buena onda. Se redujo el sueldo casi en un 50%. Y podríamos decir, ¿y cuánto gana un trabajador diario? Pongámoslo al mes. Ay, pues si acaso 4,000 pesitos. ¿Y cuánto gana el señor presidente en un mes? 170,000 pesos. Ay, pobrecito. Ay, se redujo el sueldo. Ay, pero primero los pobres, ¿y por qué no de esos 179,000? Pues también gane 4,000 pesos como cualquiera y de lo demás a los pobres. Ah, no, ¿verdad? Hay las asociaciones en favor de los pobres. Y hay un dicho que dice, trabaja por los pobres y serás rico.
Y los pobres, como dice el Señor, siempre los tendrán. ¿Por qué? Porque no es un interés por el pobre, porque es un interés por mi bienestar. Ay, vamos a vender el avión presidencial. Y discúlpenme si se molestan, pero ¿cuánto se está pagando del puro hangar en donde está detenido? Ya si dicen que si ya no se tarda más en venderse, ¿saben cuánto tendrá que pagar México por el chistecito? $3 millones. Y se supone que se vendió para hacer obras sociales. Pues es así, ay señor, mire, señor presidente, ya con todo respeto, nos sale más barato que se ponga a volar en el avión presidencial que tenerlo ahí guardadito. Pero ¿qué es lo que pasa? Vemos solamente una acción social. Ay, sí, hay que ayudar a los pobres. Y sí, vamos a darles sus tarjetas de, bueno, ya no sé cómo se llama el programa. Pero bueno, vamos a darles sus tarjetitas. Y ya, felices los viejitos porque reciben su dinero. Felices los ninis porque miren, ni trabajan ni estudian, ni 4,000 pesitos al mes sin hacer nada. Y los pobres estudiantes, hay 300 pesitos para tus libros. Pues yo diría, pues si lo cambiamos, 300 pesos para el nini, los 3,000 pesos para el estudiante. Tienen que comprar uniforme, tienen que comprar útiles, tienen que comprar 20,000 cosas. Pero, ay, no, hay que hacer programas sociales. Y pregunto, ¿está mal que se hagan programas sociales? No. Pero están truncados. ¿Por qué? Porque se busca solamente la ayuda del hombre por el hombre. Que digan, ay, este gobierno fue muy bueno. Y a final de cuentas, termina el gobierno y va a venir otro gobierno, va a poder continuar o va a terminar con los programas, como hemos visto desde que yo tengo uso de razón, pues allá ese gran comercial que era una canción como de 8 minutos de solidaridad. Y llegó y cambió y luego no me acuerdo cómo se llamó el programa, y luego fue el programa de Fox y luego ya vino el programa de Calderón de Para Vivir Mejor y luego vienen ya los de Peña Nieto y ahora vienen los de Andrés Manuel López Obrador y quién sabe quién quedará en el próximo sexenio y van a cambiar y van a venir del siguiente sexenio y va a cambiar y va a cambiar y va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que yo salga. Hay un dicho, no se apuren, eso también pasa en las parroquias. Hay un dicho, a párroco nuevo, puertas nuevas. ¿Por qué? Porque, ay no, como ahora yo voy a ser el párroco de esta parroquia, tomen todo eso que hizo el párroco anterior, para que entonces digan, ay, es que tal párroco hizo esto. Pero no se apuren, vendrá el próximo párroco y les va a tumbar lo que hicieron ustedes. Hasta en la iglesia. Así que no crean que nada más le echó al gobierno. ¿Por qué? Porque nos falta un pequeño detalle. Hacerlo por Dios. Y entonces, si algo funciona y está bien, pues gracias a Dios es donde puedo demostrarle mi amor a Dios en este servicio. Es como por ahí decían, ay padre, pero es que a veces los que piden dinero ahí en los semáforos, pues mire, ganan más que yo. Y pues si hacemos la cuenta, miren, por más fregadito que le pongan, que le den 5 personas, $1 pesito por cada semáforo. Aunque dicen que el estándar son 4 personas con 5 pesos, así que son 20 cada semáforo. En una hora, ¿cuántas veces cambia de luz un semáforo? Depende. Pero generalmente son cada 5 minutos. Entonces imagínense, 60 entre 5, 30. Por 20, 600 pesitos en una hora. Cuando eso es lo que gana a veces una persona en la maquila. Así que pues nos convendría irnos de limosneros y creo que nos va mejor.
Y por eso dicen, ay padre, no, pues es que gana hasta mejor que yo. Pues sí, pero no lo estás haciendo por el que te está pidiendo. Tú dalo por Dios y ya quien dará cuentas de cómo está usando el dinero, pues es el que te está pidiendo. Nosotros no nos cansemos de hacer el bien, dice San Pablo. Nosotros ese corazón misericordioso. Y regla general, el que realmente necesita, no pide. Busca la manera de cómo contribuir. ¿Quieren verlo? ¿Cuántos viejitos no hay vendiendo chicles en las esquinas? No te están pidiendo caridad. Pues ellos hicieron su inversión, unos chicles que no les va a salir mucho, pues ni modo. Pero ellos buscan cómo ganarse el dinero. Vamos a los supermercados. ¿Y quiénes están en las cajas empacando? Los viejitos. ¿Por qué? Porque necesitan. Y ellos no van a pedir, van a ofrecer algo. Y es ahí donde tenemos que descubrir quiénes son los que el Señor me ha puesto para que yo le dé ese testimonio de mi amor. Les digo, principalmente los de casa. Porque a veces hasta cuando se enojan como matrimonio, llega la señora, ahí está, para que tragues. ¿Por qué? Porque está enojada. O llega el marido y con la ley del hielo, si te vi, como si no te vieran. Tenemos que ser misericordiosos, porque nuestro Padre Celestial es misericordioso. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.